Bienvenidos jóvenes de décimo grado. Les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando en la unidad número 1, que son las funciones algebraicas, en su lección número 5, ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto, con el tema inecuaciones con valor absoluto. El objetivo es que resuelven ecuaciones sencillas, complejas y con valor absoluto. Aplican las propiedades en la resolución de inecuaciones lineales. Veamos entonces este ejemplo, donde nos dicen que debemos de resolver el valor absoluto de 3x menos 4, que debe de ser este valor absoluto menor o igual que 5. Para poder resolver esto, vemos que debemos de considerar una situación para aplicar prácticamente la definición de valor absoluto, nada más que con una pequeña variante. Entonces vamos a ver que el valor absoluto, o los números, que en este caso la ecuación que está dentro del valor absoluto, debe de ser mayor o igual que negativo 5 y menor o igual que 5. En otras palabras, para que lo podamos ver, esta inecuación la podemos escribir junta como una ecuación doble y entonces nos quedaría justamente de esta forma, escribiendo la misma desigualdad en ambos lados, y lo único que le escribimos es el signo negativo al 5 al principio. Colocamos al principio el número en negativo y al final el número tal y como está, ¿sí? Para que de esta manera poderla resolver y poder desarrollar el ejercicio. En virtud de esto, al desarrollarlo de esta manera, entonces vamos a decir que el negativo 4 pasa en ambos lados de la desigualdad, que está negativo, pasa en ambos lados de la desigualdad a positivo. Entonces menos 5 más 4, si observemos que es en ambos lados de la igualdad, va a ser negativo 1 y en el otro lado 9. Luego el 3 que está multiplicando de igual forma pasa en ambos lados de la igualdad a dividir, entonces nos queda negativo 1/3 y en el otro lado 9 entre 3 que es a 3. De aquí entonces vemos que el conjunto solución va a ser de negativo 1/3 hasta 3 la parte gráfica, ¿sí? Viene de negativo 1/3 porque dice que son los x mayores que negativo 1/3, pero los x menores o iguales que 3. Por esa razón ese es en ese rango, y el intervalo entonces sería de menos 1/3 a 3. Se incluyen los extremos. ¿Por qué se incluyen los extremos? Porque la desigualdad tiene el signo igual. Si no tuviera el igual, entonces no se incluirían los extremos y se escribe abierto. Escribimos en notación de conjunto, que sería x que pertenece a los reales, donde, que sería la coma significa donde, la e es un poco extraña y dice significa pertenece, la r a los reales, entonces x que pertenece a los reales, donde, y escribimos la solución que nos dio tal como está, en lo que es el conjunto de solución. Veamos este otro ejemplo. La misma situación, aplicamos lo que es la definición de la desigualdad con valor absoluto, donde colocamos justamente el detalle hacia la derecha, el mismo símbolo de desigualdad en negativo y en el otro lado en positivo. Ahora, para hacer esta situación, como recordamos, lo podemos hacer junto o lo podemos hacer de manera separada, ¿sí? Eso queda ya decisión de cómo nos sintamos mucho más cómodos al momento de desarrollarlo. Si lo hacemos separado, lo único que debemos de tomar en cuenta es que se escribe la desigualdad según la relación de los números. Vemos que en el lado izquierdo dice menos 4 mayor que 2x menos 3. Sí, y es justamente lo que hemos escrito aquí, que negativo 4 en la primera ecuación, inecuación es negativo 4 es mayor que 2x menos 1, viéndolo de derecha a izquierda. Sí, observemos bien ahí ese cambio cuando creamos lo que eran separar las dos inecuaciones, y entonces podemos resolver aquí de manera individual cada uno, que eso es lo que hace mucho más factible porque lo podemos resolver de manera individual, y entonces nos queda como que 2x es menor que 3 porque el 1 está negativo, pasa a otro lado positivo, y el 2 que está multiplicando pasa a dividir, nos queda entonces negativo 3 medios. O bien, al resolver la otra ecuación, el 1 está negativo, pasa a positivo, entonces nos queda 2x mayor que 5, y el 2 que está multiplicando pasa a dividir, entonces nos queda x mayor que 5 medios. Resolvemos esto en notación gráfica y nos queda justamente esto, dice x menores que 3 medios. Los menores que 3 medios son de 3 medios hacia la izquierda, o sea, hacia los menos infinito, donde dejamos 3 medio abierto porque no tiene el igual la desigualdad. Vamos al otro lado, dice que x es mayor que 5 medios, los mayores son hacia infinito. Entonces en este caso no se interceptan, sino que se alejan entre sí. Por lo tanto, decimos que notación de intervalo viene desde menos infinito, siempre debemos de verlo de izquierda a derecha. Comenzamos desde menos infinito y llegamos a negativo 3 medios, la parte que está graficada. Unión, porque nos unimos con otra parte que está graficada, que es desde 5 medios hasta más infinito. Recordemos que los paréntesis indican que los intervalos están abiertos y los corchetes los manejamos cuando los intervalos están cerrados. Y la notación de conjunto sería x que pertenece a los reales, donde x es menor que 3 medios o x es mayor que 5 medios, ¿sí?
lo escribimos de esta manera y tendríamos entonces así la solución. El O es porque hablamos de dos secciones de solución. Si estuviera en una sola sección todo pegado, entonces podríamos haber dicho y o colocar ambas inecuaciones juntas, así como el ejemplo anterior. Veamos el siguiente ejemplo. Para poder resolver o desarrollar este ejemplo, lo primero que debemos de hacer es dejarlo de la forma de que quede la desigualdad sola. Por lo tanto, ese 6 que está positivo pasa al otro lado a negativo. 2 menos 6 que es negativo 4. Ahora, dice que el valor absoluto de 2x menos 3 debe de ser igual a menor que menos 4. Eso es algo imposible, porque los números menores que menos 4 serían valores negativos. Y nunca un valor absoluto nos va a dar un resultado negativo. Los valores absolutos siempre nos entregan resultados mayores que 0. ¿Sí? Mayores o iguales que 0. Por lo tanto, decimos que este ejercicio no tiene solución, o que su solución es el conjunto vacío. Veamos el siguiente ejemplo. Lo mismo, despejamos para el valor absoluto, por lo tanto este 4 que está positivo pasa al otro lado a negativo, y menos 4 menos 7 es negativo 11. Si observamos nos queda el valor absoluto de 2x más 3 mayor o igual que negativo 11. ¿Cuáles son los números mayores que negativo 11? Son de menos 10 hasta incluir todos los números positivos. Entonces, si analizamos nos dicen que incluyen todos los números positivos. Por lo tanto, no necesitamos resolver este ejercicio, porque no importa el valor de x que tomemos, siempre nos va a dar un resultado del valor absoluto positivo. Entonces, en virtud de esto, decimos que siempre nos va a dar un resultado que va a ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, la solución es todos los números reales. Sin necesidad de resolver el ejercicio, hemos encontrado las soluciones de manera inmediata. Veamos este otro ejemplo. Valor absoluto de 3x menos 4 mayor que 0. Ahora, en este caso, como nos dice que debe de ser mayor que 0, automáticamente nosotros sabemos que al valor absoluto nos dan los valores mayores o iguales que 0. Pero en este caso, como nos dicen que solo mayores que 0 no incluye el 0, por lo tanto, la solución va a ser todos los valores, o sea, todos los números reales, menos el valor que haga 0, 3x menos 4. ¿Qué valor va a dar a 0, 3x menos 4? Despejamos 3x menos 4 para x. En donde el 4 está negativo, pasa al otro lado positivo. El 3 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, por lo tanto, el valor de x va a ser 4 tercios. En virtud de esto, decimos entonces que la solución va a ser x que pertenece a los reales, donde x debe de ser menor que 4 tercios o x debe de ser mayor que 4 tercios. Y así lo podemos ver en la solución gráfica. Todos los reales menos 4 tercios, que ya no aparece pintado. ¿Sí? De igual forma lo que sería en notación de intervalo de menos infinito a 4 tercios, unión de 4 tercios a más infinito. Veamos un siguiente ejemplo. La misma idea. Ahora nos dice menores o iguales que 0. Un valor absoluto nunca nos va a dar valores menores que 0, pero sí nos puede dar valores iguales a 0. Y entonces la única solución es donde este valor absoluto nos da igual a 0. ¿Qué dónde es eso? Cuando x es igual a 4 tercios. En virtud de eso, entonces decimos que la solución de esta inecuación es cuando x es igual a 4 tercios. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.